Bien, hermanos, vamos a ver en este día un pequeño estudio que le pusimos como título Reconstruir el templo de Dios. Vamos a tomar para que lo empiece a buscar porque es un profeta que muy pocos recurren a él, es de los profetas menores. Vamos a ver varios versículos de el profeta Ageo. Váyanlo buscando y pónganle ahí una marquita, porque vamos a recurrir en varias ocasiones a él. ¿Sí? Es de los profetas menores, de los últimos del libro de los profetas. ¿Sí? Y mire, en aquel entonces el pueblo de Israel había detenido, ¿sí?, la construcción del segundo templo. Los habían deportado, si recuerda, allá a Babilonia, suceden muchas cosas. Y de ahí se cumplen las semanas que la profecía decía y regresan. Pero detuvieron la construcción del templo durante 16 años. Y repetían que todavía no era el tiempo de Dios y que todavía no era el tiempo de Dios. Hermanos, aquí vamos a ir viendo por qué es tan importante esto. ¿Sí? Vamos al libro de Ageo. Es pequeñito. ¿Sí? Ya está ahí, Ageo capítulo 1, el verso 2. Dice la palabra: así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. ¿Sí? Fíjense bien, postergaban y postergaban, porque, hermanos, estaban ya muy habituados a todas las costumbres paganas de donde estuvieron. Les satisfacía la carne. O sea, iban, hacían las cosas que la carne les llamaba y decían, no hay problema, todavía no reconstruimos el templo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una vez que se construyera el templo, hermanitos, pues ese es el centro. Era el centro, en aquel entonces el edificio, ¿sí?, de toda la cuestión religiosa de aquel entonces. Y entonces iban a venir, o sea, enseñanzas, iban a venir muchas cosas que ellos trataban de evitar para seguir con sus tradiciones. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Hoy, hermanitos, sabemos dónde habita Dios. Dios no habita en casas, Dios no habita en edificios, pues, en construcciones hechas por mano de hombre. ¿Sí? Y 1 Corintios 6, 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, ¿qué nos está diciendo aquí Dios a través del apóstol? ¿Acaso ignoras? Porque, hermano, esto ya lo hemos repetido muchísimas veces. Nosotros somos, o debemos de ser, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Nosotros no vamos a construir un templo hecho por mano de hombre. ¿Qué nos dice nuestro Señor en los Evangelios? Si se acuerda, le dijo que se destruya todo este templo y en 3 días yo lo levanto. ¿A qué se estaba refiriendo, hermano? Se estaba refiriendo a ti y a mí, porque Él es el templo, hermano, donde a nosotros nos hace partícipes también de estar ahí, de que el Espíritu Santo esté en nosotros, hermanitos. Entonces, ¿a qué templo se está refiriendo, hermanitos? Se está refiriendo a nosotros. Vamos a ver en 1 Corintios ahí mismo, pero el capítulo 10, el verso 11. Recuerde que el antiguo pacto es figura, es ejemplo nada más de lo que es verdadero en el nuevo pacto. ¿Está ahí? Dice en 1 Corintios capítulo 10,
Verso 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todo lo que es el antiguo pacto, hermanitos, es nada más un ejemplo, es una figura, ¿sí? Es la sombra de lo que sí es real ahora, hermanitos, en este nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos hoy del templo de Dios, hermanito, sabemos que nos referimos a los cristianos, ¿sí? Y la referencia en el antiguo pacto es tan solo un ejemplo de lo que en realidad es. Hermanito, tú debes ser el templo del Dios Altísimo, ¿sí? Y para ti, ¿sí? Es tu Padre. Fíjate bien, Dios, el Todopoderoso, tú estás siendo el templo de Él viene a ser tu Padre. Entonces, hermanos, hay una necesidad de santificarnos, ya que el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo es santo. Él no permite, hermanito, que ninguna cuestión que esté fuera de la santidad esté cerca de Él. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes. Aquí lo primero, hermano. Mucha gente piensa que tú puedes ser hijo de Dios siendo desobediente. No, Dios no tiene hijos desobedientes, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis, fíjate bien, a los deseos que antes tenías. ¿Cuándo? Estando en vuestra ignorancia. No te conformes ya con eso. Tienes ya que estar en algo muy superior a eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. Perdón. Verso 16. Fíjate bien, ¿por qué vas a ser santo? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si tú estás con nuestro Señor, Él envía a su Espíritu Santo. Y entonces necesariamente, si estás con el Señor, vas a estar en santidad, porque Él es santo y tú estás con Él, ¿sí? En Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, el verso 14. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad. Fíjate bien, ¿con quién tienes que estar santo? ¿Con quién te tienes que mostrar santo? ¿Cuándo debes de estar en santidad? Con todos, siempre. ¿Por qué? Aquí viene una causa muy fuerte, una razón de sobrepeso, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, cuando, cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando decimos que estamos con Cristo, ¿qué sucede, hermanitos? ¿Sí? Pues lo vemos, o sea, no lo vemos con estos ojos naturales. Cuando a la hora de la resurrección, si queremos verlo, llegar a Él como Padre, si lo queremos ver como nuestro Señor, recuerda que el Señor es dueño absoluto de algo, de alguien. O sea, lo que Él nos diga, eso hacemos y punto, se acabó, no hay cuestionamiento. Si tú lo quieres ver, ¿cómo tienes que estar? En santidad, hermano. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todas esas doctrinas que andan por ahí, que dicen que tú pecando y todo puedes estar con Dios, son doctrinas satánicas, hermano. Son doctrinas, como le han enseñado a los niños ahora, ¿sí? De ese árbol de la ciencia del bien y del mal.
es totalmente sabiduría mundana, terrenal, diabólica, hermanitos. Regresamos a aquel entonces, cuando el profeta. Entonces, los que regresaron de la deportación, hermanitos, se habían acomodado tanto a esas costumbres, ¿sí?, de Babilonia, de toda aquella zona, que habían perdido ya el interés en hacer la obra de Dios, hermanitos. Lo que Dios les había ordenado, lo postergaban, lo dejaban. Se olvidaron de un principio que rige a todo cristiano, hermanitos. Fíjate bien, vamos al Evangelio según San Juan 17, los versos del 14 al 17. San Juan 17, los versos 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo los aborreció. Fíjate bien, hermano, el mundo te va a aborrecer porque tienes la palabra de Dios. Eso lo debes de tener bien clarito. Porque no son del mundo. Tú y yo no somos de este mundo, hermanitos. Como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor. Fíjate bien. No ruego que los quites del mundo. No está pidiendo nuestro Señor Jesucristo que nos lleven de aquí. Fíjate bien, sino que los guardes del mal o del maligno. Hay algunas traducciones que dicen así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el que nos hace que nos desviemos de nuestro Señor Jesucristo, o al menos eso quiere hacer. Dice, verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos. Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo está pidiendo que seamos santificados. ¿En qué vamos a ser santificados? En tu verdad, dice. En la única verdad que nos libera, hermanitos. Pero fíjate bien, ahí no termina el versículo. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a santificar, hermanitos? Por medio de la palabra. Pero a lo mejor tú dices, es que me aburre, es que tengo otras cosas más importantes, es que no sé qué tantas cosas. Hermano, si tú no lees la palabra, no vas a ser santificado. Y si no caminas en santidad, no vas a ver al Señor. Y al contrario, tú estás leyendo la palabra, fíjate cómo era tu vida y fíjate cómo es ahora, si tú la estás aplicando en tu vida. Obviamente no es una lectura literaria, es una lectura de vida, hermanitos. Y una vez que tú vas aplicando la palabra a tu vida, necesariamente, hermanos, ahí sí no hay ninguna posibilidad, necesariamente estás en santidad. Y si estás en santidad, hermano, ¿sabes qué? Vas a ver a nuestro Señor Jesucristo desde aquí, hermano. No tienes que esperar la muerte física para ver a nuestro Señor desde aquí, hermanitos, ¿sí? Pero, fíjate bien, en aquel entonces, hermanitos, cuando la deportación y que estaban regresando, en aquel entonces empezaron a gastar su dinero, hermanitos, el dinero destinado para la reconstrucción del templo. ¿Sabes en qué lo estaban gastando, hermano? En la construcción y embellecimiento de sus propias casas. Vamos a Ageo, le decía que no quitara, que pusiera una marquita ahí. Regresamos al profeta Ageo, capítulo 1, el verso 4. Dice la palabra, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Recuerda, no quiero, o sea, que pierdas de vista que estamos hablando del templo del Señor, o sea, tú. ¿Sí? Mira, tu casa artesonada se está refiriendo a que le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo a algo o a alguien antes que a Dios. Como templo suyo, fíjate bien, tú eres su templo, pero no la estás adornando. Y no te estoy diciendo que te pongas pestañas y que estés ahí bien fortachón y esas cosas. No, hermanito. Estás usando
todo este tiempo, ¿sí?, para otras cosas. ¿Cómo adornas el templo del Señor? Mediante la oración, la lectura bíblica, el ayuno y las obras de misericordia que el Señor te está pidiendo para su reino. Pero, más bien, ¿en qué estás gastando tu tiempo, tu dinero, todas las cosas? ¿En qué lo estás haciendo? Pues puede ser en deporte, hermanitos. Fíjate bien. Vas mucho más a hacer deporte que a leer la Biblia. Gastas mucho más. Mira, hermano, conozco a personas que se gastan en equipos de pesas, que se gastan en equipos de uniformes deportivos, que se gastan bastante en ir a giras, ¿no?, de deportes, todo eso. Se dicen cristianos y no han comprado una Biblia en 5 años. ¿En qué estás gastando tu dinero y tu esfuerzo? ¿En qué estás artesonando? ¿Sí? ¿En qué estás embelleciendo? Entonces, te llevas mucho en el deporte, en las distracciones, hermanito. ¿Sabes qué? A lo mejor no lees la Biblia porque tu teléfono lo usas todo el día. Pero, ¿para qué? Para ver TikToks, para ver no sé qué tantas cosas hay, hermanitos. Ya estoy un poquito alejado de la tecnología. Pero todo el día te la pasas ahí viendo. Y parte de la noche. Ahí le dedicas mucho más. A lo mejor en pláticas no edificantes, en videos que ofenden a Dios. Te sobrecargas a lo mejor de trabajo, de estudios o de quehaceres en tu casa, hermano. ¿Sabes qué? Quieres una casa, pero que puedes comer hasta en el suelo, pero no puedes dedicarle tiempo a leer la Biblia porque ya estás muy cansado, muy cansada. Y Dios te dice: Marta, Marta, has dejado la mejor parte. Hermanito, ¿qué pasa cuando alguien se descuida? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, los versos del 43 al 45. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré. Y fíjate aquí el sentido de propiedad que tiene ese demonio, ¿no? Volveré a mi casa de donde salí. Él salió, no, a él lo echaron, ¿sí? Pero él que dice: mi casa, y yo salí, entonces voy a regresar. ¿Y qué sucede cuando llega? Dice la palabra: y cuando llega la halla, ¿cómo? Lo primero, hermanos, desocupada. ¿Por qué está desocupada? ¿Por qué el templo de Dios está desocupado? ¿Por qué? Porque ya no habita el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque tú ya no adornaste la casa como a Él le gusta, sino que ya hiciste todo un relajo de acuerdo a tu carne, hermanitos. Desocupada, sí está barrida y adornada, porque así estuvo cuando estaba el Espíritu de Dios. Pero te descuidaste. Y fíjate bien el verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, y se los comento, muchas personas dejan de seguir a nuestro Señor por un descuido, por lo que quieran, entran al pecado y de ahí se van pecado sobre pecado y más pecado. Ese es un grave problema porque, hermano, van a terminar peor. Todavía hay posibilidades, es probable. Pero mira hasta dónde llega, hermanitos, el pecado. Porque luego pensamos que nada más es con nosotros. Bueno, a mí me pasó y pues ya, ¿sí? David le dijo al Señor: solo yo he pecado, ya no castigues a nadie más.
Fíjate, volvemos al libro de Ageo, profeta Ageo capítulo 1, los versos del 9 al 11. Es la palabra: buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Fíjate bien, ¿qué sucede, hermanito? Hermanita, el pecado trasciende hasta la misma naturaleza. Aquí está hablando en dos sentidos, hermanitos, en el sentido material y en el sentido espiritual, ¿sí? Lo que quiero que veas es cómo trasciende, hermanitos, ese pecado hasta la naturaleza que el Señor dice detiene, ¿sí? Cuando la casa del Señor, el templo, está desierto y cada quien corre hacia su propia, pues, deseos de su carne, entonces, casualmente, hermanos, y aquí yo lo he visto mucho, cuando el Señor quiere reconvenir y de repente estás haciendo lo malo y de repente ya no tienes cuestiones materiales, ya estás en enfermedad, ya estás en todo esto, hermano, y luego vas a algunas congregaciones y dicen, no, es que el diablo y hay que hacer no sé qué. No, hermanito, el Señor te está llamando. Te quedaste sin ingreso. Fíjate bien por qué. Fíjate bien. Estás con algún problema así de salud, fíjate bien. No necesariamente, hermano, el quedarse sin ingreso, el quedarse con problemas de salud, el tener otras situaciones, quiere decir que uno esté pecando. Fíjese ahí en Job y todo esto. Pero sí tenemos que ver bien qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Aquí sí se fija, uno, de manera así muy clara, se ve que Dios detiene la fluidez material para que recapaciten y vean que debe de ser, hermano, la prioridad el templo del Señor. ¿Cuál es la prioridad ahora para nosotros, hermanitos? Obedecer a nuestro Señor. Nosotros somos el templo. Y en este sentido, fíjate bien, detuvo de los cielos la lluvia. ¿Qué significa? Las bendiciones espirituales, hermanitos. Fíjense, los que andan de pecado tras pecado, se les olvida, pueden recitar versículos, pero ya no lo entienden realmente, ya no lo aplican como debe de ser. Por otro lado, también dice que la tierra detuvo sus frutos. Hermanito, esto nos habla de la claridad bíblica y de las obras agradables de Dios. Por eso les decía, hermanos, cuando dentro de la congregación se les dice que ya no van a estar en alguna obra de misericordia, que se les va a suspender los servicios, estén muy pendientes, hermanos. Porque lo más seguro es que el Señor les está aplicando esta medida para que recapaciten. Porque cuando tú quieres adornar todo lo de afuera, pero no adornas el templo del Señor, el Señor te empieza a hacer a un lado. Y fíjate aquí en el verso 11, y llamé la sequía sobre esta tierra. Gracias a Dios, hermanitos, no ha habido sequía aquí. En esta congregación, no, hermanitos. Nos ha seguido llevando de la mano y nos ha seguido diciendo y diciendo y diciendo, y la verdad,
estamos más que agradecidos con nuestro Señor. Pero ¿qué pasa de manera personal? De repente yo he oído a algunos que han estado aquí mucho tiempo y ya hablar otras cosas que nunca hemos dicho, hermanos. Esa es la sequía. Y sobre los montes, fíjate bien, sobre el trigo, vino y aceite. Son los tres elementos básicos, hermanitos, espirituales en los que tenemos que estar. Es todo el alimento, es toda la bebida, es todo lo espiritual necesario para estar con nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no lo quitan, hermanitos, nunca vamos a poder estar en santidad. Entonces, hermanitos, en lo natural, mira, ahorita que estamos viviendo esta época, y todos hablan de un cambio climático, y dicen que es una situación natural. Piénsalo bien, hermanitos. Es la consecuencia, este cambio climático es la consecuencia de los pecados que como humanidad hacemos. Y algunos dirán, pues sí, hermano, pero ya está escrito. Claro que está escrito. Que está escrito que muchos se van a perder, pero ¿dónde vas a estar tú? ¿Sí? Porque la gran apostasía, hermanos, esto que está hablando de la sequía dentro de la tierra, que es la gran apostasía, ya también está, hermanos. Y tenemos que aferrarnos mucho más a nuestro Señor. Es imposible, hermanitos, seguir violando la ley de Dios y esperar ser bendecidos por el Señor. Eso no es posible. Hermano, el pueblo, en aquel entonces como ahorita, lo que necesita es santificarse. ¿Y sabes qué necesitas, hermano? Todos en general. Organizar nuestras prioridades. ¿Qué es tu prioridad? ¿Cuál es? Y a partir de ahí pones la segunda, la tercera, todas. Pero organízalas, hermanitos. ¿Quieres ser bendecido por el Señor? Y yo te digo una cosa, la bendición espiritual es muchísimo mejor que cualquier otra. Hermanos, prioriza, organiza. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Sí? Y solo así, hermanitos, el Señor te va a levantar nuevamente. Regresamos al libro de Ageo, capítulo 1, los versos 12 al 14. Y aquí dice, ya sabe que en algunas ocasiones la traducción para la palabra oyó, oír, es más, dentro del contexto, más, o sea, con una mejor explicación, la palabra escuchó, ¿sí? Pero bueno, aquí viene así. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahvé, su Dios. Aquí por eso les digo, y escuchó, o sea, realmente escucharon, no tan solo oyeron, ¿sí? Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahvé, su Dios. Y temió el pueblo delante de Yahvé. Fíjate bien, ¿qué es lo que pasa, hermanitos? Llega el temor de Dios y entonces el Señor se manifiesta, ¿sí? Escuchas la voz de Dios y entonces, fíjate bien, hasta que el pueblo tuvo temor de Dios, viene el verso 13. Entonces Ageo, enviado de Yahvé, habló por mandato de Yahvé al pueblo diciendo, fíjate lo que les dijo, pero después de que tuvieron el temor de Dios, porque eso los conduce a santidad, hermanitos, fíjate lo que le dice el Señor, yo estoy con vosotros, dice Yahvé. ¿Antes les había dicho eso? No, hermanitos. Hasta este momento. Verso 14. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Eso de despertó, hermanito, es como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, perdón, nos habla de volvió en sí. ¿Sí recuerda lo que le llaman la parábola del hijo pródigo?
ahí dice, y volviendo en sí, ¿sí? Que es lo que en el antiguo pacto que nos dice, y despertó Yahvé el espíritu, ¿sí? O sea, volvió en sí, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, o sea, volvieron en sí, entendieron ahora, tuvieron el temor de Dios y entonces empiezan a andar en santidad. ¿Y qué hicieron, hermano? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro después de ser sanada? Fíjate bien, hermano. Y aquí te das cuenta cuando alguien realmente quiere seguir al Señor. Fíjate bien. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. ¿Qué haces, hermano? Después de ese arrepentimiento, después de que el Señor te llamó y entonces ahora lo entiendes, ahora lo escuchas, el Señor te despierta, o sea, te vuelve en sí. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que hizo el hijo, que le llaman el hijo pródigo al regresar con su papá, con su padre? Dijo, quiero trabajar en tu hacienda. No le dijo, mira, ya regresé, soy tu hijo y pues me gasté mi herencia, pero entonces mi papá, pues ahí me compras la camioneta, el rancho, ya está, a ver qué hago, ¿no? No, hermano. Y trabajar en el templo, en la casa del Señor, es ponerte esas vestiduras nuevas. ¿Qué significa? Que todas las obras pasadas, ya dejarlas atrás. Ya ni siquiera tratar de recordar nada de eso. Todo lo hiciste mal, debes de entender eso, hermano. Todo lo hiciste mal, hablabas mal, tus enojos estaban mal, tus alegrías estaban mal, tu comida estaba mal, tu respirar estaba mal. Todo, hermanito. Pero ahora llega el temor de Dios a ti y quieres caminar en la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Tienes que empezar a trabajar en el templo, en embellecer el templo del Señor. ¿Cuál es el templo del Señor, hermano? ¿Cuál es la casa de Dios? Tú. Y es, hermano, es algo que a veces no podemos comprender. Es un privilegio de los más grandes. Imagínate, eres la casa de Dios. Dime, ¿dónde, en qué religión de esas que hay falsas te han dicho eso, hermano? Y si eres la casa de Dios, ¿cómo debe de estar esa casa? Y no estoy hablando de que te pongas vestidos lujosos, y no estoy hablando de que te cuides tu piel para que no te pase nada. No, hermano. Aquí adentro. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí adentro? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Sí? El Señor, yo te digo una cosa, a todos los que me están escuchando, el Señor ya los despertó. Pero a veces parecería que quiere seguir dormido. Hermano, no te conformes con menos. Las bendiciones de Dios, hermanitos, no se pueden ganar, ¿sí? Pero, ven este pero, la desobediencia, hermanitos, nos coloca en el camino de la disciplina. El Señor nos tiene que disciplinar si somos hijos. En vez de ponernos en una posición donde Dios quiera bendecirnos, hermanitos. ¿Sí? Vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 3, los versos del 7 al 11. Dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hermano, yo te pregunto, ¿crees realmente que esta palabra viene de Dios? ¿Crees realmente que esta palabra es de Dios, que es la voz de Dios? Porque si lo crees, hermano, entonces aplica esta porción bíblica a tu vida.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermano, por no confiar en el Señor, no entraron a la tierra prometida. Y durante 40 años, el Señor les estuvo mostrando sus obras, quién era Él, y ni así creyeron. A causa de lo cual me disgusté. Fíjate bien el verso 10, hermano. Te tengo una pequeña sorpresita a lo mejor. Voy a subir también en el canal una serie de cápsulas sobre el enojo, hermanitos. Enojarse, no, el enojo no es pecado. Esa es la pequeña cápsula. Pero sí muchas de sus consecuencias. Y fíjate bien, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, nuestro Señor se enoja, sí, pero Él nunca peca. ¿Sí? Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hermano, ¿qué significa esto? Que a veces tú quieres seguir a Dios, pero a veces también te gusta seguir al mundo. Que a veces tú quieres portarte de maravilla con el Señor, obedecerlo y todo, pero a veces dices, no, ¿y yo por qué? Y hermanos, si tú no respetas a quien ves, ¿cómo vas a respetar al que no ves? Si, hermanos, cuando vamos a ver o a tratar o te citan para ver algún asunto de la iglesia y tú dices, no, es que tengo que hacer algo y no es tan importante, o ni siquiera respondes, ni siquiera sales, hermano, no, como decirte, no te engañes. Hay soberbia, orgullo y vanidad en tu corazón. No hay un corazón enseñable. No hay, hermanitos, una actitud humilde ante el Señor. Sino tú estás diciendo cuando yo quiera, como yo quiera, porque yo soy mi Dios. Fíjate bien, ¿sí? Aquí lo dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no lo has conocido, hermano? Porque tú quieres seguir haciendo tus propios caminos, como tus propios atajos, como tú quieres. Y fíjate bien el 11. Esto es algo que a veces se recita nada más, pero no se analiza. Por tanto, juré en mi ira. Fíjate bien, si Dios jura, hermano, ¿habrá quien pueda hacerlo cambiar? ¿Habrá alguien que le pueda decir, no, no es así? ¿Habrá alguien que contienda con nuestro Señor? Y juró, fíjate, y se airó, o sea, se enojó muchísimo. ¿Por qué, hermanitos? Porque no obedecían. Pero fíjate qué fue lo que juró. No entrarán en mi reposo. Quiero que veas bien el peso de estas palabras, hermano. Porque nos dice que este es ejemplo para nosotros, para no caer en lo que ese pueblo cayó. No entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo del Señor, hermanos? Es el paraíso, es la tierra prometida, es la vida, hermanitos, eterna. Y si dice que no entrarán en mi reposo, ¿dónde están todos esos israelitas? No están en el cielo, no están en el paraíso. No, no están, hermanos. Tenemos que tomar esto, como lo hemos comentado ya con todos con los que hemos platicado. No estamos tratando, hermanos, de hacer aquí un club, no estamos tratando de hacer una hermandad ni nada de eso. Nos estamos preparando, hermanos.
para la vida eterna. ¿Sí? Y hermanitos, Dios deseaba que los israelitas reconstruyeran el templo con la intención, ¿sí?, de que reconstruyeran sus vidas. No era el edificio, eran sus vidas, ¿sí? Porque toda la vida, hermanitos, religiosa de la nación de Israel de aquel entonces giraba en torno al templo. Y el descuido del templo de Dios, pues era inicio de una vida, pues igualmente descuidada, ¿sí? Entonces, hermanitos, hasta que el pueblo obedece la voz del Señor y se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor le dice, yo estoy con ustedes. El templo eres tú, hermano. ¿Cómo lo has estado adornando? Hermanos, la reconstrucción del templo también nos habla de que hay una actitud favorable, hay una buena voluntad del Señor para los de corazón arrepentido, ¿sí? Y hermanos, por el pecado en el corazón del creyente, Dios no va a mover circunstancias a favor, ¿sí? Al contrario, te arrepientes y ¿sabes qué? Dios va a hacer todo, va a mover toda circunstancia para que tú estés muy bien, ¿sí? Inmediatamente después, hermanito, de que se empieza a reconstruir el templo, de que ya se quitó todas las fortalezas que había aquí adentro, entonces, fíjate bien, el pueblo fue cuestionado por el mundo, por sus vecinos, por todos, ¿sí? ¿Quién había autorizado edificar ese templo? ¿Y cuáles eran los nombres de los que trabajaban ahí? Hermano, tú llegas a la congregación y lo primero que te van a decir es, ¿y cuál es la iglesia donde vas? Y como no tiene un nombre denominacional que sea familiar para ellos, lo primero que te van a decir, no, esa iglesia no sirve. Segundo, ¿dónde se reúnen? No, pues estamos a decir, no, eso no, para nada, eso no sirve. ¿Sí? Hermanitos, cuando les empiezas a hablar de santidad y que sin santidad no van a ver al Señor y que pecando no van a poder entrar a la vida eterna, te dicen, no te fanatices. Ya, eso ya es mucho. No, porque el Señor, él es mi abogado y Él va a hacer que yo entre y si no, bueno, pues va a hacer no sé qué tantas cosas te digan. Hermano, este es la cuestión mundana. Van a querer que no sigas construyendo el templo del Señor que eres tú. ¿Sí? Vamos a Esdras, el libro de Esdras, que es igual en aquel entonces, es cuando estaba el profeta Ageo, es Esdras, también. Capítulo 5, los versos del 3 al 5. Dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Fíjate bien, una actitud totalmente amenazante, ¿sí? Pero fíjate el verso 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. No les hicieron nada ni tenían por qué temer. Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Darío era el emperador de aquel entonces. Y entonces respondieron por carta todo esto, sobre esto. Hermanitos, la intención era detener la obra de reconstrucción una vez más. La única razón por las que no lo detuvieron, hermanitos, fue lo que dice, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Los ojos del Señor ahora, hermanito, están sobre de ti. No tengas temor. Te van a decir un montón de cosas, ¿sí? Pero el Señor te va a favorecer. Así también, hoy, mi hermano, mi hermana, mis buenos amigos,
Cuando tomas la decisión de obedecer a nuestro Señor, es porque el Espíritu Santo ya derribó todas esas fortalezas que te pusieron desde muy pequeño, ¿sí? Fortalezas sentimentales, fortalezas racionales, de todo tipo. Pero hermanitos, una vez que ya se derribaron todas esas, aún quedan otros obstáculos. La gente mundana, pero también la gente que se dice cristiana, pero no lo es. Te van a poner muchísimos supuestos argumentos, ¿sí? Para que no sigas. Pero ahí precisamente va a ser probada tu fe, hermanitos. Tu estilo de vida, déjame decirte que tu estilo de vida va a cambiar radicalmente, ¿sí? No vas a seguir como estabas antes, porque ahora todo es un camino nuevo. Vas a caminar con Cristo, es decir, vas a caminar en santidad. Y eso, hermanitos, siempre ha sido así. Tú tomas el camino de Cristo y totalmente vas a cambiar. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjate bien. ¿Tú estás con nuestro Señor Jesucristo porque hiciste una oración de acepto a Cristo? No. Tú estás con nuestro Señor Jesucristo porque Él te eligió. ¿Y dónde estabas tú? En el mundo. ¿Y dónde estaba yo, hermanitos? En el mundo, pecando. Pero ahora Él nos eligió y no somos de este mundo, hermanos. No nos tenemos que conformar a lo que el mundo se conforma. Pero hay lo que comentábamos hace rato. Hay un problema a veces que se esconde como un anatema, el orgullo. El orgullo, hermanitos, es la actitud del corazón que más rápido te aleja de Dios y hace que Dios se nos oponga. Porque dice que a los orgullosos, a todos ellos, los ve de lejos, hermanitos. Por tanto, el orgullo es el mayor impedimento para ese avivamiento en nuestras vidas, hermanos. Para estar con el Señor totalmente. Dios nos va revelando su voluntad, hermanitos, a los que buscamos su rostro. Pero el orgullo, hermanito, hace que permanezcas en la práctica del pecado. Porque te autojustificas, hermanitos, ¿sí? Y la prioridad, lo primerito que hay que hacer, hermanitos, es arrepentirnos y volver a Él. Con un corazón enseñable, con una actitud humilde. La búsqueda de la voluntad de Dios y, hermanitos, la vida de pecado son polos opuestos, ¿sí? No hay posibilidad de juntar una y otra, ¿sí? Son excluyentes. Si persistimos en pecado, entonces Dios no está con nosotros. Su misericordia te alcanza todavía, pero no hay que vivir nada más a través de eso, hermanitos. Hay que estar con nuestro Señor de todo corazón porque Él quiere que seamos felices siempre, siempre. Aunque hay algún problemilla por ahí, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 10. Recuerden mucho este pasaje, porque nos da mucha fortaleza en algunas épocas. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanito, el Señor ha llegado a nuestras vidas y Él quiere que tengamos vida en abundancia. Olvídate de todo lo demás.
Olvídate de todas las enseñanzas pasadas que nos mostraban a un Dios humanista. Dios es Dios, hermanitos. Y Él es el que nos ha creado a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Para eso llega tu vida, hermanitos. No llega para condenarte, no llega para castigarte, no. Él quiere que vivas abundantemente. No te desvíes, no te descuides. Nuestro Señor Jesucristo, recuerda, siempre, siempre cumple sus promesas, hermanito. Y nosotros tenemos que estar obedientemente con Él. Cerramos nuestros ojos un momento, hermanos.